¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, tiene sus 15 minutos de exposición. Bueno, entonces empiezo otra vez. Bueno, buenas noches para todos. A mí me tocó dentro del TP número 7, el tipo de cubierta de chapa ondulada. Soy Ahumada Valentín y bueno, voy a explicar cómo yo lo desarrollé según mi manera de entenderlo. Las principales características de la chapa ondulada, las ventajas, o lo mejor que yo le encontré a este tipo de cubierta es que se trabaja en seco, no se tiene la presencia de hormigón, no se hace una losa, simplemente se compra los perfiles, las chapas, y aparte de un pequeño amuramiento de un soporte, todo el trabajo se hace con taladros para sujetar las chapas a los tirantes a las vigas se sueldan, y de ahí las vigas van con un tipo de apoyo que ya va a aparecer en la imagen a las paredes. Entonces no se tiene la presencia de un mortero, ni de hormigonera, es otro tipo de construcción que se denomina en seco y que tiene muchas ventajas. Ahora, bueno, ya está todo caro, pero suele ser más económico que hacer una losa maciza. Bueno, por eso la ventaja del fácil montaje. Si por ejemplo, se rompe o se pica una chapa, se cambia esa individual, no hay que hacer grandes arreglos ni apuntalamientos, como si en el caso de una losa. La desventaja es que tiene muy poca aislación térmica si no se le agrega además una aislación aparte. O sea, en sí la chapa no tiene aislamiento. Es muy fría en invierno y en verano muy caliente. Es una desventaja, pero bueno, con muchas formas de aislaciones, que bueno, algunas son caras, pero no es un problema en sí. Se puede solucionar el tema de la aislación. Bueno, la pendiente no necesitan mucha pendiente, una pendiente entre el 10%, el 12% ya alcanza. Se suele en forma horizontal con una onda y media, se le pone por encima, y en forma longitudinal 30 centímetros más o menos para manejando pendientes entre el 10 y el 15%. La estructura de soporte son tirantes en los cuales se apoyan las chapas, y esos tirantes, dependiendo de la longitud, si hay luces mayores a 4 metros, se ocupan vigas que van en forma perpendicular a los tirantes. Son vigas de apoyo que suelen tener secciones transversales más importantes que los tirantes. Bueno, la aislación hidráulica no son, a menos que haya una mala colocación o que haya una imperfección en la chapa, no presentan filtración. Así que eso no es un problema. Lo que sí se puede hacer en la parte donde se colocan los tornillos de fijación, colocar silicona, un sellador, para asegurarse de que no vaya a haber una filtración. Bueno, de las aislaciones termoacústicas, lo que hablamos recién, se pueden ocupar colchonetas de lana de vidrio envueltas en láminas de aluminio para darle mayor rigidez y durabilidad. Lo que sí son caras, se suele utilizar como una especie de mini colchonetas de polietileno, que son esas grises que vemos en los techos. Son mucho más económicas, pero no son tan eficientes como las de lana de vidrio. El problema es que la lana de vidrio, bueno, tiene un costo mucho más elevado. Y se le coloca un tejido abajo del aislante, tejido tipo gallinero, que lo que hace es mantener en uniforme al aislante, porque puede pasar que se corte y se doble, entonces el tejido lo mantiene pegado a la chapa. Bueno, para los desagües se utilizan, bueno, depende del tipo que se quiera, si se quiere que la canaleta se vea o no, se pueden utilizar canaletas a la vista o no, depende cómo sea nuestra estructura, si son muros donde no queremos que se vea el techo, o si simplemente derivamos el agua pluvial a la vista. Para elementos de fijación utilizamos tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal, se colocan con un taladro, no necesitan de mucha mayor tecnología ni herramientas.
Bueno, esta es la que hablamos recién, la lana de vidrio, que tiene un espesor de 10 centímetros más o menos, depende, y está envuelta en una lámina de aluminio. Estos son los tornillos de fijación. Esto es una arandela de goma, que la función que tiene es que cuando se coloca, en esa parte se agujerea la chapa. Entonces un posible punto de filtración de agua. Esa arandela de goma impide que por allí entre agua. La colocación de las chapas es en sentido opuesto a la dirección del viento y se la va colocando de abajo hacia arriba. Bueno, como ejemplo de aplicación, mi casa no tiene techo de chapa, tiene una losa maciza. Lo que decidí fue ponerle un techo de chapa. Entonces tomé tirantes, como hay luces mayor a 4 metros, tuve que poner vigas intermedias, cielo raso y arriba chapa ondulada. Bueno, esto sería un intento de... o sea, no sé usar SketchUp, entonces lo hice en AutoCAD 3D, pero bueno, creo que se entiende. Esta sería mi casa, y tuve que levantar los muros de una parte y bajarla en la otra para que tenga la pendiente y se vea bien. El problema, o sea, la parte más difícil acá fue la parte donde va el tanque. Estos muros, como van hasta arriba, no puede salir la canaleta o no puede estar la canaleta a la vista. Entonces hubo que poner una contrachapa y la canaleta en la parte interior de la vivienda. Bueno, esta otra vista, esta canaleta sí quedó visible. Entonces acá se muestran las vigas donde van apoyados los tirantes. Las vigas están cada 2 metros y los tirantes están cada 1 metro. Todo esto es según cálculo, pero bueno, forma de representación se tomó esas medidas. Estos serían las vigas y los tirantes, y acá viene, bueno, se utilizó perfil C, tanto para los tirantes como para las vigas. Bueno, acá están las dimensiones, son de longitudes mayores a menores. Esta longitud vertical es 100, esta horizontal es 50, estas dos como entradas serían de 15 y el espesor, estas dos pestañas, perdón, y el espesor es de 2 milímetros. La viga tiene medidas más considerables, ya que es la que soporta más peso. Bueno, esto es de esta forma se apoyó las vigas en el muro. Esto también es de acero, y lo que se hace, se le hace perforaciones donde pueden entrar lo que se llama tirafondo. Esto es del 6 del 8, pero en realidad es para representar, pero lo ideal sería que sean más grandes, del 10, del 12, según el cálculo y el peso que tenga la estructura. Sobre este elemento se apoya la viga, y la cual es soldada, como se ve acá, lo que se llama una costura, y entonces de esa manera queda la estructura segura y sin ningún tipo de problema de que se vaya a caer o se vaya a sufrir algún desplazamiento. Bueno, esta es otra vista con el cielo raso de PVC, queda la verdad bastante estético. Bueno, acá se ve la chapa, esta otra vista también de los apoyos y la chapa. Y acá, bueno, estas son las canaletas. Esta parte no hay problema, la canaleta está visible, no hay problema porque el muro está más bajo. Este sería una vista en perfil de la canaleta. Este sería el otro muro del costado. Y acá es lo que le explicaba del muro que va hasta arriba por el tanque. Se coloca una contrachapa de esta manera. Y entonces no se ve, pero cuenta con un sistema de desagüe pluvial. Si no estaría esto, el agua se empozaría ahí y sería un problema. Pero de esta manera se asegura que toda la cubierta tenga un sistema de desagüe pluvial y tenga evacuación de aguas de lluvia uniformemente en todo el techo. Y eso sería todo, no sé cuánto tiempo. Bueno. Si falta tiempo... No, se pasó de tiempo, pero más allá del tiempo. Yo voy a hacer la devolución porque voy escribiendo en su, en su ficha de evaluación personal. Creo que hubiera sido muy conveniente que dentro de todos los
los gráficos que vos mostraste, teniendo en cuenta que has trabajado con una base que es el AutoCAD en 3D, que hubiera sido mucho mejor que se ponga el gráfico en AutoCAD. ¿Por qué? Porque uno puede dar con mayor claridad esos detalles técnicos, ¿sí? El SketchUp, yo siempre dije, es, perdón, el AutoCAD en 3D y las imágenes que vos mostrás son como muy general, como muy gráfico. Y a mí lo que me interesa es que les quede a ustedes como concepto la parte técnica y que eso se logra con lo que sería el AutoCAD, ¿sí? En donde puedo ver la diferencia entre de lo que es el desagüe, de lo que es la chapa, lo que es el apoyo, el tornillo, etcétera, etcétera. Entonces, en general está bien el trabajo, pero yo te voy a pedir que lo completes con esa parte de lo que sería el AutoCAD. ¿Que tengo que agregar más imágenes del AutoCAD o compartir En el realidad, en realidad, si yo mal no recuerdo, vos para hacer la volumetría del AutoCAD en 3D tenés que trabajar con una base en 2D, ¿o no? Sí, tenía el plano de mi casa. Bueno, bueno, entonces vos lo tenés en dibujado a esa. Por lo que Sí. la pregunta mía es por qué trabajaste con estos esquemas y no el AutoCAD directamente. Ahora que tenías la posibilidad, trabajaste como un croquis es esto, en donde no vemos espesores, solo pusiste el detalle de los perfiles. Porque como era una presentación en PowerPoint, yo entendí que tenía que ser así. Está bien, por eso digo, de lo que vos hayas dibujado en AutoCAD, podés hacer una captura y lo pones en este Power. Me interesa que puedas mostrar cotas, que puedas mostrar pulgadas, que puedas mostrar dimensiones de pulgadas en cuanto a los tornillos, a los elementos de fijación, o sea, más características técnicas. ¿Se entiende Ah, a dónde apunto? sí, sí. A esto que vos tenés, agregale esa parte. ¿Estamos? Bueno, Y estaría terminado. Está bien, hay un desenvolvimiento de exposición bastante claro, que me muestra o se nota que el trabajo fue hecho con ciencia, así que para que completemos eso nada más. bueno, profe. Eso lo agrego y se lo vuelvo a enviar. Cuando usted lo tenga, me lo envía al correo. Ah, bien. Bueno, ¿Estamos? creo que... le hago anfitrión a usted. No, sí, yo estoy como Ok. anfitrión, ahora ya está, no te preocupes, ya Listo. lo ando yo. Bueno, ¿listo, Valentín? Listo, profe. Bueno, buen viaje. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. El único que se puede retirar, el resto no, ¿eh? No se vayan afilando las uñas porque no es así. Guillermo está listo para que usted pueda compartir. Ya comparto, profe. ¿Se está compartiendo ahí? Ahora sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, buenas tardes. Soy Guillermo Aquilino, estudiante de Ingeniería Civil de tercer año. Y para el trabajo práctico, el tema que me tocó es realizar el proyecto de una cubierta con chapa de fibrocemento. Voy a hacer no sé si se fue a Valentín, ¿ya se retiró? No, ahí está. No, profe. Vamos a recordar algo muy importante. Ustedes están vendiendo su producto. Están vendiendo esta cubierta, me la venden a mí, se la quieren vender a los compañeros. Entonces hay términos que no hay que utilizarlos, como por ejemplo, dijo Valentín, bueno, se puede hacer una aislación aunque es un poco cara, se hizo no sé qué, aunque está medio costoso. Eso por ahora no hay que decirlo, o sea, estamos mostrando el trabajo. Ahora, el que lo vaya a ejecutar, o el que lo quiera comprar, vamos a hacer otra clase, o vamos a tener otra reunión en donde hablemos de números, de costo. Pero yo vendo esto, y si el señor, el interesado, me dice, no, yo quiero, me interesa, ¿cuánto me cuesta? Tanto.
no, no, es muy caro, podemos hacer otro, sí, pero págame este primero. Yo te hice una propuesta de esta cubierta y tiene un costo porque es mi tiempo, porque yo me he sentado a pensar cómo vas a hacer la cubierta en tu casa. Entonces es como la consulta del médico, ¿vieron? Que ustedes van y el médico tiene que pagar la consulta para que los revise y le diga vaya a hacerse los estudios. Y después tengo que volver con los estudios y tengo que volver a pagar la consulta. Entonces, es una forma también de que nosotros como profesionales, más allá que somos técnicos, es nuestro tiempo, es decir, me tengo que sentar, tengo que dedicarle 2 horas por día para diseñar esta cubierta. Entonces, pensemos que quiero vender el producto. Consejos, por supuesto, ¿no? Estoy comentando esto para todos. Bueno, dale nomás, Guillermo. Bien. Bueno, las chapas de fibrocemento son un tipo de chapas que están fabricadas con una base de cemento Portland y fibras de amianto. Esto lo que le hace genera una gran resistencia a cualquier tipo de golpes y a las inclemencias climáticas, por lo que son muy buenas para hilaciones, porque pueden resistir los golpes de granizos o de cualquier tipo de inclemencias climáticas. Las ventajas, como primer ventaja que podemos ver, es que destacan por ser muy livianas. Esto lo que facilita es el manejo a la hora de la colocación de la cubierta. También son impermeables, por lo que no necesitaríamos una aislación extra, además de la misma cubierta de chapas. Y su acabado hace que sea un agente eficaz contra los ruidos, por lo que antes se utilizaban mucho en interiores de negocios o de teatros para aislar el ruido exterior, pero eso se dejó de hacer porque contienen fibras de amianto, lo que son un agente nocivo para la salud. Como podemos ver ahí, cuando se colocan las chapas de fibrocemento, se tienen que utilizar todos los medios de protección porque es un agente nocivo. Bien. El trabajo lo que planteaba era el proyecto de una cubierta, que tenía que ser una cubierta 2 aguas y con una fuerte pendiente, por lo que se adoptó una pendiente del 44%, que son unos 20 grados. Lo primero que tenemos en cuenta es, se toma una superficie de acá de 3x7, lo que nos da una superficie de 21 metros cuadrados. Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que la superficie a cubrir con las chapas, al ser a 2 aguas la cubierta, sería en este triángulo rectángulo, si vemos acá, la hipotenusa. Entonces, en vez de tener una superficie de 21 metros cuadrados, tendríamos que cubrir 22,68 metros cuadrados. Una vez que sabemos eso, nos vamos a elegir el tipo de chapa. Para poder elegir el tipo de, perdón, las medidas de la chapa, tenemos en cuenta que con el grado de pendiente que se adoptó, podemos tener una superposición de 10 centímetros en el sentido transversal. Bueno, teniendo en cuenta los 10 centímetros y que la longitud que tenemos que cubrir es 1,62 metros, se seleccionó la chapa de 0,61 metros por 1,10 metro, que es una medida estándar de todas las chapas, por 6 milímetros de espesor, como se ve acá en la tabla. Al tener 0,61, nosotros con 3 chapas cubriríamos el total de la luz, porque como se veía acá, tenemos 1,62 y al ser 3 chapas hay que sumarle 20 centímetros de 2 superposiciones que tienen. Entonces nos daría la medida justa con 3 chapas de 0,61. Una vez que conocemos eso, sabemos que tiene 7 metros de largo la luz y hacemos el cálculo de que necesitamos 42 chapas. Acá en este gráfico podemos ver un poco las dimensiones de las canaletas de la chapa y acá los distintos espesores que tienen. Bien, para la parte superior de la cubierta se colocan cumbreras, que son cumbreras también de fibrocemento, de 20 pulgadas por 1,10 por 6 milímetros. Al coincidir con el espesor, con el ancho de la chapa, solamente necesitamos 7 cumbreras. Son cumbreras articuladas para poder lograr hacer coincidir con la pendiente de la cubierta.
Bien, los factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Con qué elementos vamos a fijar la cubierta y las cumbreras? La cantidad de chapas la vamos a fijar a los cabios, ya lo vamos a ver más adelante, con estas grampas, que son unas grampas que se compran con la medida según el cabio o tirante que vamos a utilizar. Y bueno, necesitaríamos 84 unidades, calculando la cantidad de chapas y que por cada chapa necesitamos 2 grampas y 4 tornillos. Se hace el cálculo de 84 unidades de grampas y 336 tornillos en total. Son tornillos autoperforantes con cabeza hexagonal y con una arandela de neopren para evitar filtraciones cuando precipite la lluvia. Después tenemos que tener en cuenta la cubierta. Se tomó una estructura reticulada de manera laminada porque nos da una estructura mucho más liviana en comparación de utilizar materiales como perfiles de acero. Y los reticulados se van a hacer con cabios de 2 pulgadas por 4 pulgadas. Como podemos ver acá en la imagen, lo gris que se vería abajo sería una viga de encadenado y el reticulado es lo que se ve de arriba. La estructura va a contar de 5 reticulados, como se puede ver acá son los 5 de estos colocados a 1,7 metros cada uno para cubrir los 7 metros total. De ahí, entre cada reticulado vamos a colocar cabios también o tirantes, colocados cada 50 centímetros, lo que hacemos con el cálculo para poder colocar bien las chapas. Ese cálculo se lo hace sabiendo el largo de la chapa y restándole la superposición que adoptamos. Como era 0,60, le restamos los 10 centímetros de superposición y nos queda 50 centímetros. Cada esa distancia se van a colocar los cables. El reticulado se va a fijar a la estructura, a la viga de encadenado con estos soportes que se ven, el cual es un soporte para hormigón. Arriba iría la parte de madera y abajo se fija el hormigón. El escurrimiento, como se supone, perdón, el proyecto lo supusimos para un galpón o un tinglado, dejamos que el agua escurra libremente hacia el piso, por lo que no necesitaríamos canaletas, porque es algo que no se va a estar circulando a la vuelta del galpón. Voy a hacer ahí una acotación, de todas maneras, el hecho de que esté al aire libre en un campo, pero nosotros también le tenemos que dar una cierta seguridad a la gente que circula ahí, tiene que salir o tiene que circular y resulta que justo te cae todo el chorro de agua. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Entonces, por ahí también, y si vos propones esta solución en un campo donde hay una mayor porcentaje de lluvia, está bueno que nos incluyamos, mentalicemos con este tema del cambio climático y podemos hacer un aprovechamiento de esa agua de lluvia. Entonces habrá que ponerle una canaleta en donde yo puedo recoger esa agua para almacenarla en un pozo ciego, no sé, para regar el campo, para darle agua a los animales, no sé. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Siga, perdón. Bueno, pasamos al proceso de construcción en el que lo primero que tenemos en cuenta es el armado de la estructura que va a sostener, no sé por qué se pasa solo, disculpe. El armado de la estructura que va a sostener la cubierta. Lo primero que se hace es armar el reticulado abajo de la cubierta con las fijaciones estas que vemos acá a la derecha en el gráfico, son los distintos tipos de fijaciones. Una vez que se arman los reticulados, se los fija sobre las vigas de encadenado con el soporte que habíamos visto en la diapositiva anterior y se colocan los tirantes con este tipo de soporte que es especial para colocar tirantes sobre los reticulados. Una vez que tenemos la estructura ya armada, tenemos que identificar el sentido de colocación de las chapas. Este se identifica teniendo en cuenta de qué lado predomina el viento. Del lado predominante del viento
el lado contrario es donde vamos a empezar a colocar las chapas. Siempre se colocan desde abajo hacia arriba y en el sentido este que podemos ver en el gráfico, siguiendo los números. 1, 2, en este caso serían 3 chapas, así que colocaríamos las 3 de un lado, las 3 del otro y de ahí la cumbrera. Siempre hay que colocar las 3 de un lado y las 3 del otro, y de ahí la cumbrera, no, o sea, no colocar todo un lado y después todo el otro porque se pierde la verticalidad de la cubierta. Para fijar las chapas, bueno, ya habíamos dicho que tenemos 2 grampas por chapa y 4 tornillos. Cada vez que se coloca una chapa hay que fijarla, no se puede dejar ninguna sin fijación, porque es peligroso. Acá podemos ver un detalle constructivo de cómo quedarían las grampas. Se la fija el cabio con 2 tornillos autoperforantes y simplemente se apoya la chapa. De la misma forma se colocan las cumbreras con las grampas y se puede añadir también para más seguridad 1 o 2 tornillos autoperforantes que vayan directamente atravesando la cumbrera hasta el cabio. Bien, las chapas deben instalarse en un sistema lineal con despuente. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener cuidado cuando se junten 4 chapas, como vemos acá en el gráfico este, de hacer un corte, en este caso sería en la chapa 6 y en la chapa 2, porque al juntarse 4 chapas, se van a superponer 4, y al tener un espesor considerable de 6 milímetros, esto nos daría una mala nivelación en el que quedaría una chapa 1,5 centímetros o 2 por arriba de otra. Por lo que tenemos que tener cuidado con esto. Como podemos ver acá, primero se humedece la chapa de fibrocemento y después con una escuadra se la corta. La medida del corte se lo realiza según el cálculo de la cantidad de chapa o de las dimensiones. Y bueno, de ahí se las va colocando como ya habíamos visto. Acá tenemos un presupuesto solo de materiales, como podemos ver, la cantidad de cabios de madera. Sí. Vuelve la diapo anterior. ¿Qué significa sistema lineal con despuente? O no te escuché, no te entendí. Si lo sí, con despuente. Según lo que averigüé, o sea, de la información que busqué, a eso se le llama esto de superponer las chapas y hacer los cortes para que no se superpongan una encima de la otra. No te había escuchado eso, perdón. Bien. Está bien. Eso mismo se tiene en cuenta para las cumbreras, para que no queden una encima de otra y quede bien hecho el desnivel para que escurra el agua. Bueno, acá como podemos ver hice un cálculo aproximado se necesitarán 106 metros de cabios de madera laminada, lo que nos da, como está 960 pesos el metro, un total de 100.000 pesos en cabios. Necesitamos 42 chapas, cada chapa está a 2.480 pesos, la de la medida especificada, lo que nos da también unos 100.000 pesos en chapas y 7 cumbreras. Las cumbreras son más económicas, tenemos 3.500 pesos en las 7. Elementos de fijación, contamos, eran 86 grampas, pero se van a comprar 100 por las dudas, y 396 tornillos, si mal no recuerdo. Los tornillos se venden en pack de 100 tornillos, lo que vamos a comprar 4 son 400. Ahí tenemos que tener en cuenta los soportes para el armado del reticulado y para sostener la estructura sobre la viga de encadenado. Son estos tipos de soporte, tenemos 40, 45, 20 y 10, son distintos tipos de soporte para madera, y las uniones de las cumbreras, lo que nos daría un total de 279.090 pesos, el presupuesto de materiales, ¿sí, Manuel? ¿Para una superficie de cuánto, perdón? 106. 3 por 7. Ah. 3 por 7. Ahí de 3 por 7. Claro. Bueno, la cota estaba más grande, parece una viga, eso, no una. Dale. Bien, y eso sería todo. Ok. Bien. ¿Hay alguna pregunta para Aquilino? Yo voy a sugerir que estos trabajos los conviertan a PDF y se los pasen entre ustedes, ¿no?
porque esto va a ser tema de estudio cuando tengan que rendir el final. Bueno, yo lo que tengo para observarte, Aquilino, es que le agregues la canaleta para el escurrimiento del agua. ¿Estamos? Bien. Y una vez que tenga listo eso, me lo vuelve a enviar. Pero por lo demás está todo bien. Está todo muy claro, bastante conciso y bueno, con el cómputo de presupuesto que hiciste muy pequeño, pero muy bueno. Así que muchas gracias. Bien. Gracias, profe. Muy bien. Deje de compartir y ahora voy a ver si... ¿Yamila llegó? No, no está. Cabrera, ¿estás ahí? Sí. Juan Cabrera. Cabrera va a exponer su trabajo, le toca a usted. ¿Me está escuchando? Ah, Sí, profe, ahí ok. Ahora sí. Cabrera. no podría, profe. ¿Por qué no? ¿Ahora? No, todavía no. Bueno, dale un ratito porque sos el único que estás como confitrión. Capaz que mi máquina está lerda. Ahí está. Ok. Inicia de Cabrera. Dame un segundo y contamos el tiempo. Bien. Bueno, Bueno, listo cuando quiera empieza. bueno, em, yo soy Cabrera Jonathan. Me tocó el tema de exponer eh, lo que es una cubierta de tejas planas de pizarra, por lo cual explicaré las herramientas necesarias eh, para poder diseñar este tipo de cubiertas y la forma de colocación. En lo que son las herramientas necesarias para lo que es la estructura de madera, necesitaremos los siguientes, tales como martillos, sierras, lápiz, clavos de 2 pulgadas, cinta métrica, escuadras, taladro, soldador, pintura asfáltica para lo que es el empotramiento de las vigas y cabios de madera, barniz para la protección de estas y bueno, y soportes para vigas y cabios, los cuales, bueno, no estoy muy seguro de si se deben usar de este tipo, pero no encontré otro, así que para representarlos coloqué esto. En lo que es la colocación de las tejas y el desagüe fluvial, se usaron lo que es tejas de pizarra de 32 centímetros por 22 centímetros, eh, tijeras para pizarras, polvo de tizas con tira línea, de 1,5 pulgadas por 2,45 milímetros, bueno, soporte para canaletas, ganchos de las medidas de 16 y 80 milímetros para las tejas de pizarra, y en caso de no tener en disposición las tijeras para pizarras, se puede utilizar lo que es el martillo para pizarra, el cual tiene como característica que en uno de sus extremos tiene una, una punta, una punta que se puede usar para eh, golpear a la teja y generar el corte. En lo que son los materiales necesarios para la construcción de la estructura y en lo que es el desagüe y la cinguería, una estimación serían lo que es la cantidad de correas necesarias de 2 pulgadas por 4, de 3 unidades, cabios, bueno, de la medida seleccionada son 10 unidades. Para el machimbre necesitaremos 84 tablas. Bueno, necesitaremos listones,
En lo que es la aislación se usará una membrana multicapa isolant de 14 milímetros de espesor y bueno, listón yesero, alfajías o rastreles y bueno, y lo que es la cinguería para las terminaciones de cada lado del techo. Para este tipo de techos, la pendiente mínima recomendada es de 20 grados, que es la cual se optará a usar en este tipo de techos. Y que este tipo de techo, lo cual no he mencionado, pero bueno, tiene como ventaja que es óptimo para pendientes grandes, para pendientes pronunciadas y para zonas de mucha humedad o lluvias. Para el cálculo necesario, para saber la superficie que se debe cubrir, he hecho un pequeño cálculo de esta superficie, dando 25,54 metros cuadrados. En lo que es el método de fijación de lo que son las correas y las vigas, eh, se procederá a realizar mediante eh, un hierro del número 4, el cual deberá ser colocado en la viga de hormigón eh, previamente, es decir, en el momento en el que se hace la viga se coloca este tipo de hierros, por lo cual previamente se debe saber la disposición de estas vigas y correas. Las vigas estarán ubicadas a 0,60 metros, perdón, los cabios estarán colocados a 0,60 metros entre ellos y las correas estarán colocadas a 1 metro. Lo que es la colocación una vez realizada esta colocación de lo que son las vigas y los cabios, una vez hecho esto se coloca arriba de los cabios lo que es un machimbre, el cual se fijará con 2 clavos en cada extremo de, de cada una de las tablas. Y aquí podemos observar 2 imágenes en las cuales se ve representado la colocación y cómo quedaría terminado. Una vez realizado esto, se coloca encima de este machimbre eh, unos listones de 1,5 pulgadas por media pulgada dispuestos sobre cada una de los cabios, por lo cual estarán ubicados a 60 centímetros entre ellos, y sobre estos se colocará lo que es la membrana eh, isolant, que según las recomendaciones propuestas por el fabricante, se debe se debe generar este tipo de, de curva. Esto es debido a que se generan cámaras de aire que mejoran lo que es la aislación térmica y evitan la condensación de humedad. Una vez colocada esta membrana, se la fija en su lugar usando listones yeseros eh, y clavos. Eh, bueno, una vez realizado esta colocación, nos quedaría algo similar a este esquema. En los extremos eh, del techo se deben colocar eh, unos rastreles y que van a ser como terminación y van a permitir colocar en esas zonas las hileras de tejas de pizarra. Para determinar la distancia de separación entre los rastreles, que son los verticales, se debe ejecutar esta pequeña formulita, la cual depende de la altura de la teja y la longitud de ganchos que hemos seleccionado. En mi caso he usado tejas de 32 centímetros de alto y la longitud de los ganchos son de 8 centímetros, por lo cual la disposición se debe realizar cada 12,2 centímetros. Eh, Como podemos ver, aquí se puede observar lo que es la membrana.
y se debe colocar, se debe marcar desde el borde inferior, como siempre se debe dejar al menos 5 centímetros desde el borde, eh, se debe dejar 5 Perdón, centímetros Cabrera. de... ¿Cuál ¿Cómo? cuál es la membrana? No, no estoy entendiendo. Lo que está en gris sería lo que es la membrana, que estaría entre las maderas. Ah, ahora sí. Parecía Eh, algodón lo que está puesto ahí. Bueno, entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que las tejas deben sobresalir al menos 5 centímetros del borde del tejado. Esto es debido a que cuando llueve, cuando escurre el agua sobre las tejas, se puede generar que el agua vuelva por debajo de la teja debido a la tensión superficial del agua, por lo cual se deja un margen de 5 centímetros para evitar que se humedezca la madera. Sabiendo esto, como ya hemos primero colocado una madera, un listón en el borde del techo, la ubicación de lo que es el segundo listón estará a 27 centímetros debido a que restaremos de los 32 centímetros de la teja 5 centímetros. Por lo cual desde el borde del techo debemos marcar en los rastreles verticales 27 centímetros, en el cual será donde irá colocado el segundo rastrel por la línea inferior de esta marca. Es decir, el rastrel debe ir por debajo de esta marca. Una forma de realizar esta marca de una forma rápida y eficiente es usar una pequeña madera en la cual con algunos clavos se puede usar como compás y marcar la longitud de distancia entre cada uno de los rastreles. Con este artefacto podemos marcar en los extremos del techo y luego, usando lo que es un tiralíneas, podremos marcar eh, la ubicación de los rastreles y luego colocarlos usando los clavos. En estos rastreles es donde irá ubicado las tejas, por lo cual tendremos que marcar sobre ellos el centro para luego usarlos de referencia. Luego haremos el mismo procedimiento, pero considerando el borde izquierdo del techo, por lo cual tendremos que restar al ancho de la teja eh, la cantidad de teja que sobresaldrá del tejado. Estos generalmente son unos 4 centímetros, por lo cual nos quedará una separación debemos colocar las tejas con una separación de 11,2 centímetros de eje a eje. De esta forma haremos las marcas, perdón, de extremo a extremo de cada una de las tejas. Y nos quedaría este tipo de cuadrícula. Aquí podemos observar un par de imágenes en las cuales se muestra cómo se colocan estos rastreros. En lo que es la colocación, como ya he mencionado, se marca en la madera usando el tiralíneas y luego sobre esto, en el primer listón se coloca los primeros ganchos eh, separados, esos 11,2 centímetros, es decir, básicamente se coloca uno de cada lado de las tejas. Para la colocación de este tipo de tejas, en los extremos del techo se realiza lo que es un endoble que consiste en la colocación de tejas superpuestas. Esto se realiza de esta forma para dar una mejor terminación y darle mayor rigidez a la primera fila de tejas. Para esta colocación se debe recortar las tejas para que no queden las dos ubicadas no se, eh, no se encimen los ganchos. Para colocar esto, en la primera línea se usan clavos, dos por cada una de las tejas, y luego
se procede a colocar la segunda hilera de tejas usando los ganchos que hemos colocado en las separaciones entre cada una de las tejas. En los extremos podemos usar unas pequeñas maderas para usar luego una tanza y dejar una línea de referencia a 4 centímetros del borde del tejado, y de esta forma podremos luego recortar las tejas que podemos recortar las tejas en los extremos para que queden a la distancia adecuada. Estas se colocan usando también 2 clavos en cada uno. En lo que es la colocación, de lo que es los ganchos, podemos observar la ubicación y cómo quedaría colocado la cinguería o la canaleta del desagüe pluvial, el cual se colocará también con 2 clavos en cada extremo. En lo que es el detalle constructivo, podemos observar de que el lado izquierdo tendremos una pequeña cinguería de chapa galvanizada como terminación, la cual cumple la función de cubrir las maderas del techo del agua que pueda llegar debido a las lluvias. Acá podemos observar cómo se debe realizar la terminación, también con chapa galvanizada, la cual estará colocado en el muro derecho de la construcción. También se realizará con chapa galvanizada número 25. Y luego que tenemos lo que es el detalle constructivo 3, el cual será en la pared más alta de la estructura, y se encarga de proteger el borde del tejado y evitar que el agua que escurra a través de esta pared en las lluvias se penetre por debajo de las tejas de pizarra y humedezcan la madera. Y bueno, y eso sería todo. Bueno, mientras, no sé si hay algún compañero que quiera hacerte una pregunta. La verdad que bastante práctico tu trabajo, en donde hay una muestra desde lo que son los materiales y las herramientas hasta lo que sería trabajar o poder materializar este ejemplo de cubierta, ¿no? Que un cómputo de materiales, con ese ejemplo práctico de lo que es el proceso de elaboración, con buenas imágenes que hay colocadas ahí. Así que, bueno, estaría más allá de que fue entregado fuera de término, ¿no? Sí. Pero bueno, un buen trabajo. Bien, gracias. De nada. Muy bien. Vamos a cambiar. Y se ha pasado 2 minutos. Pregunta, está ahí Gabriel Fioretti. Sí, profe. Muy bien. Mientras usted comparte, yo voy a buscar una llave y tiene para compartir. Ok. No puedo compartir, profe. Profe, no puedo compartir todavía. ¿Y ahora qué pasa? Está mi máquina tan lenta. A ver.
A ver ahora. Ahora sí, ahora sí. No, Ahí se ve, profe. a ver, ahí está, ahora se está cargando. Bueno, Bien. a mí me tocó el cubiertas planas transitables de hormigón. ¿A quién le tocó eso? A mí, a Fioretti y Juan Gabriel. ¡Qué bárbaro, che! Y cuando van al boliche, lo único que dicen, Profe, hola, ¿qué pero... tal? Soy Juan, ¿vos cómo te llamas? Vamos, che. Bueno, soy Fioretti Juan Gabriel y me tocó cubiertas planas transitables de hormigón. Bueno, primero debemos saber qué son las cubiertas. Las cubiertas son un conjunto de materiales apoyados sobre el techo que dan una terminación superior al edificio y nos protege, o sea, protege a la edificación de la intemperie. Bueno, el criterio principal que debemos tener en cuenta a la hora de construir una cubierta es la forma en la que vamos a eliminar el agua, porque de otra forma tendríamos problemas y tendríamos filtraciones de agua o acumulación de agua. Bueno, las cubiertas las podemos clasificar en base a su pendiente. En este caso tenemos una pendiente muy pequeña, entonces se denomina cubiertas planas. Bueno, para realizar una cubierta plana accesible, tendremos en cuenta una pendiente del 2%, de tal manera de que se pueda circular sobre ella, porque va a ser una cubierta accesible. Las cubiertas son muy importantes en un edificio, aunque estas representan el 2 o el 3% del costo total de la obra, son responsables de casi el 50% de los problemas en las edificaciones. Y repararlas puede llegar hasta un 20% del costo total del emprendimiento. Por eso debemos tener cuidado a la hora de realizar esta cubierta. Bueno, los materiales que vamos a utilizar a la hora de realizar una cubierta plana accesible de hormigón, vamos a utilizar una placa de poliestireno expandido, en este caso de 5 centímetros. Acá podemos ver un ejemplo, una marca. Vamos a utilizar hormigón con pendiente del 2%, de una de cemento, un cuarto de cal hidráulica, 4 de arena y 7 de cascote. Bueno, imprimaciones asfálticas, membrana geotextil, Weber la marca, con un espesor de 4 milímetros, carpeta de asentamiento, esto es muy importante, de 3 centímetros aproximadamente, porque... No, sí, está bien, de 3 centímetros, con una dosificación de 1 de cemento, 3 de arena y 5% de hidrófugo. Bueno, adhesivo cementicio Claucol para pegar las cerámicas, que en este caso van a ser cerámicas de alto tránsito, curadas de 30 por 30 centímetros. Bueno, las herramientas a utilizar en la cubierta, a la hora de realizar la cubierta, son una azada, nivel, escuadra, amoladora, goniómetro para nivelar, sierra de calar, paleta de albañil, llana lisa de metal, fratacho y cubo, entre otras. Y se puso las imágenes de las más comunes, ¿no? Sí, de las más
de las más, o sea, las más utilizadas, las que se ven Ah. generalmente en obra. Pero hay que poner todo, es decir, si ustedes están poniendo una información como el goniómetro, como la moladora, la sierra de calar, etcétera, hay que poner, busquen las imágenes, hoy en las redes está todo, no hay Sí, excusa. Bueno, no hay esto excusa, tienes razón. bueno, Bueno, a la hora de realizar también una cubierta plana, debemos tener en cuenta estos siguientes puntos, que son los puntos críticos y que tenemos que tener bien en cuenta sus detalles. Una losa estructural, el contrapiso con formación de pendientes para desalojar el agua, el aislante térmico acústico, el aislante hidrófugo, muy importante, la capa de protección y el sistema de evacuación del agua. Bueno, a la hora de los detalles constructivos. Bueno, como dijimos recién, tenemos que tener en cuenta estos puntos. Acá los identificamos en esta imagen. La losa estructural se la puede ver acá detallada, el contrapiso con pendiente, la aislación hidrófuga, la aislación termoacústica y la carpeta de asentamiento y el piso de losetas. Vamos a ver con detalle ahora cada una. Bueno, la losa estructural se obtiene por cálculo según la magnitud de nuestra estructura. Su función es tomar las cargas de la cubierta y descargarlas en el muro, o en el caso de que no sean muros portantes, se descargan en vigas perimetrales. Luego tenemos por encima el contrapiso con el que le da la pendiente a la cubierta. Este contrapiso, al tener una cierta pendiente, varía su espesor y este debe asegurar el rápido escurrimiento del agua. Generalmente tiene una pendiente de 1,5 a 3 centímetros por metro. Claramente esta pendiente debe dirigir el agua hacia nuestro sistema de desagüe. Bueno, este contrapiso con pendiente se va a realizar con una dosificación de 1 de cemento, 1/4 de cal, 4 de arena y 7 de cascote. Como es un material de relleno, es conveniente hacerlo de hormigón pobre o liviano para no generar gastos innecesarios. Bueno, ahora la aislación hidrófuga, muy importante en nuestra cubierta. También hay que tenerla en cuenta porque es muy difícil colocarla y bueno, hay que estar encima de nuestros obradores. Primero, para colocar la aislación hidrófuga debemos verificar que la superficie esté limpia y lisa para poder colocarla. Bueno, para lograr esto debemos limpiar la superficie removiendo el exceso de hormigón, madera, hierro, cuando hubiera grasas o aceites que pueden quedar de la obra, hay que hacer un hidrolavado con presión para lograr la total limpieza que requiere. Bueno, también debemos asegurarnos de que ésta tenga una impermeabilización continua, por lo que vamos a utilizar materiales elásticos que son capaces de acompañar los movimientos de la obra. Bueno, en esta cubierta yo utilicé membranas asfálticas constituida por la malla geotextil mostrada en los materiales, que esta va a estar entre 2 capas de asfalto modificado y en los extremos aluminio o film para cubrirla. Bueno, para su colocación y para adherirla se utilizó materiales bituminosos, imprimaciones asfálticas. Bueno,
una recomendación a la hora de colocar la membrana es que esta tiene que quedar totalmente adherida, ya que si, por ejemplo, esta queda, o sea, si solamente la soldamos en las juntas, es muy difícil después hallar el punto donde se rompió, porque el agua va a recorrer entre la membrana y la carpeta de cemento y O sea, entre cualquier lado. Es claro, imposible sí. descubrir dónde. Y no, y bueno, Imposible. eso es lo que le decía, que luego después no vamos a encontrar el punto de rotura. Ese es el gran inconveniente, por eso debemos adherirla bien. Bueno, la aislación termoacústica. Bueno, esta se la coloca en la parte superior de la cubierta con el objetivo de recibir los efectos o sea, de reducir los efectos térmicos y acústicos de la intemperie, y protegiendo a los demás componentes de nuestra cubierta. Bueno, en la cubierta en cuestión se optó por realizar una carpeta no, bueno, vamos de nuevo, disculpe, profe. Bueno, para la aislación termoacústica, esta se utiliza para proteger, bueno, como dije recién, de los factores climáticos y al interior de ruidos molestos. Bueno, esta se ejecutó con un espesor uniforme de poliestireno expandido de 5 centímetros. Bueno, la terminación está compuesta por dos partes, por la carpeta de asentamiento y por el piso de losetas. Bueno, el principal objetivo de estas es proteger a los componentes de la cubierta que están por debajo. La carpeta de asentamiento se la realizó con un mortero hidrófugo de 1, 3 y 5% de hidrófugo, de 4 centímetros de espesor, de 3 centímetros de espesor, y como base para las losetas se agregó un adhesivo cementicio, que este también es aislante hidrófugo, y de esta manera nos aseguramos de que no se filtre el agua. Bueno, el punto crítico de nuestra cubierta, el sistema de evacuación de agua. Bueno, este sistema está compuesto por una rejilla, un embudo, que en este caso utilizaremos un portarrejilla de polipropileno de 30 por 30 centímetros, y la bajada va a ser de un tubo de 110 milímetros de diámetro. Esta va a estar colocada a un lado de la cubierta, pegada al muro. Bueno, ¿qué se hace con el agua que vamos a colectar en nuestra cubierta? Para no desperdiciarla, se generó un sistema de recolección de lluvia, que consiste en tener un tanque subterráneo y alojar el agua para luego bombearla y regar nuestras plantas, nuestro jardín. Bueno, nuestra cubierta va a tener canteros. Bueno, además de porque era una propuesta de la cátedra, me pareció muy interesante porque pude aprender otras cosas. Bueno, ¿por qué colocar canteros? ¿Cuáles son las ventajas de tener una cubierta verde?
Esta Perdón, incrementa, sí, perdón, Juan. O sea, la misma agua que vos estabas hablando sería la que vamos a utilizar en esta propuesta de la recolección para el riego de estas plantas. sí, sí, sí. Bien, ok. Bueno, está bien, siga. Bueno, incrementa bueno, las plantas en nuestros techos o nuestros techos verdes incrementan la aislación térmica, la aislación acústica y bueno, estamos generando espacios verdes. Bueno, esto también captura las partículas contaminantes que hay en una ciudad. Bueno, también generan oxígeno. Recupera el ciclo del agua, también previniendo inundaciones y previene la lluvia ácida, que es la generada por o el dióxido de azufre. Bueno, también protege las lozas y las membranas del daño solar. Bueno, los canteros propuestos, hice algo simple que fuera fácil de aplicar en cualquiera de nuestras casas, como por ejemplo reciclar los cajones donde compramos nuestras verduras o frutas y generar ahí una especie de estructura con un puntal con el muro lindante. O de otra forma, podemos generar también un pequeño cantero en nuestra azotea, eh, poniéndole una capa zeolita, una capa de sustrato de 10 centímetros y bueno, ahí podemos cultivar nuestra vegetación. También en nuestra zona recomiendo por las características que tienen estas vegetaciones, el poleo, la borraja de campo, el romero y la jarilla, que son todas vegetaciones que pueden estar expuestas al sol todo el tiempo. Hago una pregunta, Juan. Sí. ¿Hay alguna cosa que tengas que explicarnos el hecho de que tengamos cantero, además de toda la aislación que tenemos que tener cuando se pone esta cuestión? Disculpe, profe, no le escuché a lo último. Digo, cuando uno, en esta propuesta que vos tenías, que era poner canteros, Sí. además de la aislación, ¿qué otra cosa hay que considerar al momento que vos me la cubierta? Que no la mencionaste y ya te estás yendo, me parece, para terminar. Tendrá que ver una cuestión de un peso extra, ¿no? Sí, Una hay que carga. tenerlo en cuenta en nuestro dimensionamiento de la losa. Claro, porque hay una carga, una sobrecarga. Una sobrecarga, sí. Que hay que considerarla desde lo que es el tema del peso de la madera de cada cantero, el peso de la tierra, el soporte de la maceta. Entonces, ojo, no olvidarse eso. Sí. Sí, por eso igual al principio a la hora de nombrar la losa dije que era por cálculo. Está bien. Por eso. Pero no lo aclaré. Claro, hay que reforzar esto, ¿no? Sí. Bien. Bueno, estas son la vegetación que se recomienda para la zona donde nos encontramos. Bien. Y eso es todo. Bueno, acá está algunos ejemplos de obras finalizadas. Eso es lo que nombraba usted, de lo que hay que tener en cuenta, las macetas y los canteros. Bueno, no es muy parecido a La Rioja, pero son se puede ejemplos. lograr, Sí, se puede lograr. salvo el agua que veamos al fondo, pero vos fíjate que el paisaje de la imagen de la izquierda no es muy diferente a la nuestra, ¿no? Es como más agreste, se nota. Que creo que acaba de ser una aclaración que Juan no le dice en el hecho de que este tema de incorporar techos verdes, como se llama,
No solo implica que tenga que ser una maceta, podemos hacer canteros, ¿no? Como dijo Juan, él propone como lo más práctico, lo que podamos aplicarlo de forma inmediata, a adaptar estos cajones que tal vez nos quedan de la verdura, o algún pallet que tengamos por ahí, que lo podemos dar forma, sino que también podemos generar que todo esto tenga césped encima, ¿no? No me acuerdo si hay algún compañero que le ha tocado ese ejemplo, Sí, pero sí, yo. bueno, hay otras formas de generar lo que son espacios verdes, no solamente con más, techos verdes. Claro, se puede generar directamente toda la azotea verde. Exactamente, tal cual. Bien. ¿Bibliografía hay, Juan? Ok. Sí. Bueno, ahí está. Ok, muy bien. Yo no tengo, a ver, déjame que vea anotado, me quedó esto. No sé si los compañeros tienen algo para preguntar. Y si no, buen trabajo, solo que estabas como muy trabado, no sé qué ha pasado. Puedo entender que hay una distracción en el espacio donde estás vos tomando la clase. Sí, en un momento hubo Por mucho los ruido, ruidos que escuchaba, pero sí, bueno. me puse nervioso. Bien, Juan, hasta ahí me vendiste esos nervios, no sabíamos si era de que no sabías lo que estabas vendiendo o realmente era otra cosa. Bien. Gracias, Juan, por compartirlo. Hágalo, conviértalo en PDF y para que se lo cruce con los compañeros y los compañeros le brinden a usted todos los otros ejemplos. Tengan como archivo, vayan armando esas bibliografías, etc. Me había salteado con Tobías. ¿Estás ahí, Tobías Dávila? Sí, profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Está listo para compartir? Ahí estamos. Ya estamos para compartir. Perfecto, No sé, se ve. profe, si es que puede Sí, ver sí. la película. Sí se ve. Estamos viendo. Bueno, yo soy Tobías Dávila, alumno de tercer año de Ingeniería Civil. El tema que me toca exponer a mí es cubiertas con tejas esmaltadas. Y lo que voy a explicar en estas diapositivas es el diseño de construcción y planificación del desagüe que requiere este tipo de cubiertas. Durante la ejecución de este trabajo práctico, a mí me surgieron distintas dudas o inquietudes, que son las siguientes. Por ejemplo, ¿cuánta superficie debo cubrir? Eso tiene que ver con el tema de la sobrecarga que puede exigirle a mi estructura, lo cual puede influir muchísimo en la tensión que pueda llegar a sufrir. Después también nos determina el costo que puede llegar a tener nuestra cubierta. Otra importante determinación que puede sufrir el costo del proyecto. Y, por ejemplo, debido a la superficie que nosotros tenemos, ya sea un proyecto ya hecho o que esté en ejecución. Después, por ejemplo, ¿qué tejas debo usar? En este caso, a mí me tocó tejas esmaltadas. Hay algunas que son aptas para bajas pendientes
y otras que no. Después, cómo se deben colocar las tejas, que también lo voy a explicar en diapositivas posteriores, que pueden ser dos. Pueden ir clavadas, ya sea con clavos de cobre para que no se oxide. Después pueden ir atornilladas con tornillos autoperforantes, incluyendo lo que sería arandelas de goma para, para que no pueda sufrir el paso del agua. Y con qué material se deben pegar las tejas. Eso también, porque hay algunas tejas que no tienen los huecos para poder clavarlas, entonces es por eso que algunas van sostenidas a la superficie, porque se hace una armadura de madera y nosotros apoyamos sobre ella las tejas y entre ellas deben ir pegadas con una mezcla. Bueno, las características técnicas que tiene la teja esmaltada, en este caso es una teja francesa, no está esmaltada, lo usé como ejemplo por el simple hecho de que se ve muy bien a detalle lo que yo quiero explicar. Bueno, ahí tenemos las dimensiones, la longitud, el ancho, el peso de cada teja, las unidades que requiere por metro cuadrado. Y después tenemos un dato muy importante que es la longitud útil. Nosotros diferenciamos o diferimos la longitud útil de la longitud debido a que debe haber un solape entre las tejas. Ese solape era lo que yo hacía referencia recién sobre de que deben ir una arriba de la otra, en caso, o sea, siempre tienen que ir así, y de eso difiere la longitud útil. Después la pendiente mínima recomendada, que eso es ya prescripto por el fabricante, que es algo muy útil, que no. Después tenemos el ancho útil, que no sé si es que pueden ver mi cursor. Sí, se ve perfecto. Bueno, en esta parte nosotros vamos a colocar otra teja que va a ir solapada. Entonces, estos tienen encastres que nosotros podemos deslizar la teja para una mejor adaptación. Y en esta parte se encaja la teja arriba y iría a esta parte encajada. Entonces, nosotros sería como un tipo de encaje entre las tejas. Se recomienda Encastre. encastre. No me salía la palabra. Se recomienda de que se coloquen en la superficie de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Luego tenemos el solape, que esto sería cómo irían solapadas las tejas, y el solape de cabeza, que sería la diferencia entre la longitud y la longitud útil. Luego tenemos el otro dato que nos da el fabricante, que es el peso por metro cuadrado, que eso es muy importante a la hora del diseño estructural de nuestra cubierta. Y el tema de la impermeabilización, de cómo trabaja la teja frente al agua. Vuelvo atrás. Y me estaba olvidando algo.
En mi caso, sería esta la estructura, la cubierta, lo tomo como a modo de ejemplo. Por ejemplo, tenemos las dimensiones, tenemos que hacer el cálculo y obtenemos el tema de la superficie. Nosotros obteniendo la superficie y teniendo las unidades por metro cuadrado que requiere esta teja, se puede calcular fácilmente la cantidad de tejas que requiere. Y también, si es que lo vemos de una forma más específica a la hora del diseño estructural, tenemos calculado el peso de las tejas. Obviamente eso hay que sumarle el tema de los listones y de las aislaciones hidrófugas y acústicas. No se pasa, ¿verdad? Ahí está. Se ha tildado. Bueno, Ahí sí, está. sí. Tengo una... Sí. Bueno, los tipos de cubiertas que podemos llegar a tener son las siguientes. En mi caso, me tocó una cubierta de 2 aguas, que sería la que está remarcada acá. También el tema de los tipos de cubiertas influye el desagüe que debo planificar, también el tema del costo, el diseño estructural, influye en varias cosas. En varias qué, perdón, no sé si es a mí se me corta un poco la comunicación. ¿En varias qué? Sí, en varias cosas, o sea, puede ser desde el diseño estructural hasta el diseño de costo. No sé qué le Ahora pasa, sí. que no se pasa la Deja diapositiva. de compartirlo y vuélvelo a presentar, a ver. A ver. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí Sí. está. Bueno, el tema de la aislación. El tema de la aislación, en mi caso, por ejemplo, se puede adherir a distintos tipos de aislaciones acústicas y hidrófugas. En mi caso, yo opté por una membrana multicapa Isolan aislante de 10 milímetros de espesor. Cabe aclarar que este tipo de teja se puede adherir desde un techo machimbrado hasta un techo de hormigón. Entonces, beneficio. Se te corta, Tobías. ¿Se interrumpe un poco o es mi internet? No, profe, es Tobías. Ah, ok. ¿Puedo apagar ¿Podés la repetir? cámara? Dale. Sí, sí. Ahí está. A ver, vamos. Comienzo de nuevo. Bueno, el tema de la aislación se puede adaptar al tipo de cubierta que nosotros tengamos. Podemos tener una cubierta hecha con machimbre, que sea machimbrada, o que sea de hormigón. Entonces, tenemos ese beneficio. En mi caso, sería una cubierta machimbrada en el cual le colocamos una membrana multicapa isolante y el rollo de membrana asfáltica sería para hacerlo, sería hacer el solape que existe entre una superficie, ya sea una pared del tanque, porque siempre hay dificultades en esos
puntos en donde se encuentran otras paredes. Nosotros podemos tener esas terminaciones, problemas con el tema con el tema del agua. Es por eso que, desde mi punto de vista, yo aplicaría lo que sería el rollo de membrana asfáltica sobre la membrana multicapa. Es por eso que nosotros debemos hacer este solape entre membranas, que tiene que ser de 10 centímetros, ya sea entre las membranas multicapas, entre sí, estamos hablando del mismo material, y cuando nosotros estemos en la terminación, ya sea cercano a una pared, solaparlo con 10 centímetros con la membrana asfáltica. Y se le puede hacer un refuerzo de pintura asfáltica también, que no viene mal. Para la colocación de la misma, tenemos que usar soplete para la membrana asfáltica y guantes para no quemarnos, y el tema de los clavos para adherir la membrana multicapa al machimbre. ¿Con clavos? Eso lo dudé, profe. Eso lo Ah, dudé. No sabía muy bien, pero... no, los clavos no. ¿No? No, porque en definitiva estamos rompiendo la membrana, ¿no? En este Sí. caso la membrana se va a estar rompiendo y no. Se pone con esta forma que vos tenés la imagen, encima se le ponen los tirantes y la membrana queda ahí. Pero si le pongo un clavo, la perforo y no me sirve. Sí, sí, No sí. me sirve no solo por el hecho de que pueda pasar el agua, que no va a pasar porque esto tiene encima otro material, pero es lo que siempre voy a hacer hincapié en cualquier ejemplo de aislación. Y en el tema de las cubiertas, es fundamental el tema de las aislaciones en cualquier tipo de cubiertas, ¿no? Que es lo que yo digo. El agua es uno de los elementos naturales más difíciles de controlar en el tema de lo que es una cubierta, porque el agua es una cosa que tiene una particularidad que se puede escurrir como su característica por donde menos se lo imaginen. No podemos controlar. Entonces, si esto membrana le pegamos una perforada, Sí. pierde esa homogeneidad y por lo tanto no solo va a filtrar agua, sino que también no me va a servir para el tema de lo que es el tema del calor, porque se va a pasar, ¿eh? Imagínate, va a ser como un colador eso, pasa todo. ¿Estamos? Sí, iría colocada abajo de los listones. Nada más, apoyada ¿No? sobre el machimbre y se le pone el listón encima para evitar que se caiga, ¿se entiende? Para que no se desplace y de pronto quede todo acá en la punta, por la pendiente. Paso a la otra diapositiva. Se está acabando el tiempo todavía, ¿eh? Sí. Ahí hay un detalle, no sé si tendrá que ver con esto que no podés, que se tilda el power, pero la palabra aislación quedó como fuera de la diapo. No sé si... Dejo de compartir de nuevo. Bueno, dale. Ahí está. Bueno, acá En tenemos... todo caso, en todo sí, caso, sí. si se vuelve a tildar, lo pones, no lo pongas en pantalla completa, vean cómo se comporta. Bueno, acá tenemos más detallado lo que sería la instalación de la teja de losa, explicando los materiales que debemos utilizar y las herramientas para llevarla a cabo. Acá, por ejemplo, vemos en detalle cómo deben ir encastradas o... ¿cómo era la palabra, profe? Encastre. Encastre, ahí está. Encastradas, las distintas tejas deben ir superpuestas y se debe dejar, como dijo Cabrera,
el ingeniero Cabrera, 5 centímetros de la, como, ay, no me sale la palabra. Solapada. No, no, no. Se debe dejar 5 centímetros de la teja hacia afuera de la Voladizo. cubierta. En voladizo. Bueno, los materiales a utilizar serían el cemento, la cal, la arena. Esto en caso de que nosotros necesitemos hacer un tipo cordón eh, para que no se... para que podamos poner la membrana y no traiga... No traiga qué. no traiga problemas a la hora de poner la aislación hidrófuga. Ahí está. En este caso, al ser una cubierta machimbrada, vamos a utilizar los listones, cabio, alfajía, el machimbrado que sería el techo ya de por sí de la superficie de abajo, y después tenemos los listones y los clavos de bronce que justamente son para colocar las tejas, y en caso de no requerir los clavos, los debemos pegar con una mezcla. Las herramientas son martillo destornillador, cuchara albañil, balde, nivel, escuadra y tanza. El nivel sería para colocarlas de manera pareja a las tejas. Entonces se debe tomar nivel al principio cuando se coloca la primera fila de tejas. Acá tenemos la forma de colocación, cómo van encastradas, y acá es lo que yo dije en la diapositiva anterior, que se colocan de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Las tejas colocadas, ahí vemos la imagen, y hay algunos que requieren o por el tema de mantenimiento desean no pegar o colocar todas las tejas para darle facilidad al mantenimiento en caso de que se rompa alguna teja. Luego tenemos la planificación del desagüe, que en este caso tenemos la canaleta, la grampa de soporte, la cenefa de madera, que es muy importante, que yo la pintaría con pintura asfáltica por el tema del agua, para no tener problemas. Después tenemos las tejas. No es ¿Cómo? necesario porque este material está justamente con las características para poder estar a la intemperie y recibir la cantidad de agua que tenga que evacuar. Así que a veces el tema de la pintura asfáltica es todo, no es el solo hecho de colocarla, ¿no? Sobre todo en nuestra ciudad, en donde las altas temperaturas predominan en épocas del año, en un alto porcentaje de lo que es la época del año, y eso comienza a ablandarse. Entonces, no es lo más conveniente de que se pueda pintar, de ponerle pintura asfáltica a los desagües fluviales. Profe, ¿adquiere mayor humedad al pintarlo con pintura asfáltica? O sea que concentra la humedad interior, me dice usted. Sí. No creo porque no va a generar ningún efecto invernadero, porque no hay agua ahí, no vamos a tener agua, en La Rioja sobre todo, y sí me parece, como digo, que va a generar un inconveniente exterior, que el que pasa se puede manchar o comienza a derretirse esa pintura asfáltica porque no está protegida, está ahí a la intemperie, ¿no? Y usted piensa que la pintura asfáltica generalmente la usamos en nuestras capas aisladoras, por ejemplo, pero queda después cubierta por la mampostería.
o una abertura, o la membrana, ¿se entiende? Ujú. Sí, y justamente es por eso que se dejan los 5 centímetros eh, de teja hacia el exterior. Claro, para proteger. Ujú. Eh, ¿Todavía bueno, tiempo mucho? no, creo que no. Bueno, ahí tenemos básicamente el tema de cómo se ve en el extremo, que se puede hacer un aprovechamiento de, como dijo Juan Gabriel, que se puede hacer un pozo en donde después se le puede dar un mejor uso. Y se me tilda de nuevo. A ver, y creo que ya termino igual. Y a ver. Y sí, ya termino. Y bueno, Ok, ya estas serían las fuentes consultadas y muchas gracias por escuchar. muy bien. Bueno, yo, ¿Alguien tiene alguna duda? alguien le quiere hacer una pregunta al compañero, pero nunca nadie dijo, no, profe, no tengo duda, ni eso. Bueno, yo la verdad que no tengo mayormente observaciones que indicarle todavía, sí creo que hay que hacer un ordenamiento en cuanto a los títulos que han quedado como fuera del margen, a veces cuando se toma como de base una diapositiva, un modelo de diapo, eso hay que controlar porque ya ve que cuando lo armamos y después comenzamos a pasarlo, ahí se ve bien, pero cuando haces presentación completa queda afuera. La imagen de la Sí, pasa. izquierda, por ejemplo, arriba, quedó fuera de la diapo. Y ahí abajo, en las diapos siguientes, me parece que la letra quedó también afuera. Ves que está ahí márgenes para un lado, es un formato esto, ¿no? Y sí me parece que está bastante, o sea, está cubierto todos los puntos de lo que sería este tipo de cubierta, solo un poco desordenada la exposición, ¿no? Esto es que a veces cuando no lo tengo preparado o no lo tengo bien redactado, me voy acordando las cosas y las voy largando. Y hay que tener un orden para que los compañeros también, esta es la idea, que en esta exposición ya vayan quedando una somera idea de lo que son cada una de estas cubiertas. Lo demás está todo ok. Gracias por compartir. Muchas gracias, profe, por escuchar. Muy bien. Bueno, dadas las características de la charla, de la clase y el tiempo que nos queda, vamos a continuar el próximo lunes o viernes. Ya voy a hablar con el ingeniero a ver si nos cede el lunes, así arrancamos ahí y completamos con la gente que queda, que sería Ávila Yamila, que no ingresó todavía, no, ella me dijo que no sabe si voy, porque estuvo rindiendo, Bóscolo, Chavarría, que me dijo que no se iba a presentar, Giordano, si es que aparece, Molina, Montaño, Pérez, Rejal y Rochet. Profe, ¿Estamos de ¿quiere que haga la acuerdo? presentación rapidito? No, porque no tengo tiempo, son -10. ¿Por qué tan rapidito? No, por las dudas, porque Ah, era, digamos, de lo que no, había hablado Fioretti, de cubiertas verdes. no, bueno, lo dejemos que no quiero que se canse porque ya me imagino que están todos con la cabeza un poco quemada, así que nos vamos a conectar directamente. El lunes seguro, pero no sé si yo o el ingeniero voy a pedirle que sea el lunes, ¿ah? Para que sellamos el lunes tranquilo. Perfecto, profe. Bueno, hasta acá llegamos. Voy a dejar de grabar esto.